venimos a adorarte, venimos a reconocer que tú eres nuestro Señor. Grandemente exaltado, glorioso por
decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Señor, te damos gracias esta noche, porque tú siempre estás con nosotros, Señor. Tú nos ayudas en nuestras debilidades, nos ayudas donde tenemos que esforzarnos, y pones tu mano de bendición sobre cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios fiel, eres Dios bueno, eres Dios misericordioso, eres Dios proveedor. Te damos gracias, Señor, porque nunca nos has dejado de la mano, y podremos ir siempre confiados en este mundo. Podremos ir siempre caminando, Señor, sabiendo que tú nunca nos dejarás y nunca nos abandonarás. Te damos gracias porque en medio de cualquier circunstancia sabemos que tu Espíritu Santo está ahí para ayudarnos, para guiarnos a toda verdad, para abrirnos puertas, Señor, donde se requiera, las puertas que sean de acuerdo a tu perfecta voluntad. Señor, ayúdanos esta noche. Queremos que tu Espíritu Santo venga y nos hable a cada uno en particular. Que tu poder se perfeccione en nuestras vidas, y que cada día, Señor, seamos cristianos victoriosos en medio de una generación malvada y perversa. Que podamos resplandecer como luminares, que haciendo tu voluntad, Señor, podamos esperar con paciencia todas las promesas que tú nos has dado, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y toda la iglesia dice amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, y vamos al capítulo número 12. Todavía no hemos terminado ahí, y el estudio de esta semana se titula Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Hoy vamos a aprender un par de cosas. Bueno, aprenderemos más cosas que tienen que ver con este tema, y creo que vamos a encontrar riqueza en este estudio del día de hoy. El texto clave es el Marcos capítulo 12. No está bien especificado, está ahí del 28 al 34, pero el pasaje específico es el versículo número 30, donde dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ahí en el texto clave donde dice 28 al 34, póngale versículo 30. Es solamente el versículo 30, aunque el pasaje que estaremos viendo hoy completamente es del 28 al 34. Amén. Vamos a leer el pasaje. Cada casa de bendición, al comenzar el estudio, después de orar y alabar al Señor, si tienen un canto, dos cantos, lo que sea, quizás tomar algunas peticiones en el grupo, la primera cosa que haremos deberá ser leer el pasaje que estaremos estudiando ese día. Se titula El Gran Mandamiento, dice el versículo número 28. Acercándose uno de los escribas. ¿Ya sabemos quiénes eran los escribas? Un voluntario que nos diga quiénes eran los escribas. Eran religiosos de ese tiempo, sí, en parte. Pero ¿cuál era el trabajo en particular? ¿Por qué se llamaban escribas? Escribían las escrituras. Ellos se encargaban de transcribir de un rollo, hacer copias de la escritura. Eran personas muy estrictas, sí eran muy religiosos, también eran maestros de las escrituras. De hecho también enseñaban, pero ellos se dedicaban a estudiar la palabra de Dios. Ellos prácticamente sabían todo de memoria. Ellos habían invertido sus vidas en el estudio, en la transcripción de un papiro a otro, de un pergamino a otro pergamino.
Es muy interesante que en los años más o menos 1945 aproximadamente se encontraron los rollos del Mar Muerto. ¿Cuántos han oído de los rollos del Mar Muerto? Sí, ¿verdad? Los rollos del Mar Muerto datan, algunos de estos rollos, de unos 400, 500 años antes de Cristo. Estamos hablando de unos 2500 años. Entre las copias de los manuscritos que se encontraron ahí había una porción grande del libro de Isaías. Y cuando compararon el libro original de Isaías de hace 2500 años con los textos que hoy en día tenemos, porque hoy en día no existen tantos manuscritos de los originales, pero cuando se comparó el texto de Isaías de 2500 años atrás a los textos de Isaías que tenemos más recientes, que datan del siglo II, fue tan impresionante la cosa porque no había absolutamente ninguna diferencia. Eran exactamente iguales. Y eso nos da un testimonio de la fidelidad, de cómo se ha pasado las escrituras de generación en generación. Y los escribas, era el trabajo de ellos. Ellos pasaban las escrituras de generación en generación. Eran muy religiosos, eran muy legalistas, eran muy estrictos. Y ellos tampoco querían a Jesús. Igual que los fariseos, a Jesús no les caía muy bien. Y ellos siempre estaban en contra. Pero tenemos unas excepciones, tanto en escribas como en fariseos, que en algunos momentos de la historia en el Nuevo Testamento, algunos fariseos como Nicodemo, era un maestro de la ley, vino de noche con Jesús y tenía una pregunta genuina. Él había observado que Jesús hacía cosas que nadie más había hecho, y él en su conocimiento tan grande que él tenía, él hace una pregunta y dice: Señor, sabemos que tú has venido de Dios, porque las cosas que tú haces nadie las puede hacer. Y luego Jesús lo confronta con la pregunta del nuevo nacimiento, y ahí continúa esa historia. Pero tenemos también algunos testimonios de hombres que fueron de la ley, pero que hicieron preguntas auténticas con Jesús. Vimos hace 2 o 3 semanas la pregunta de los herodianos, ¿verdad? Que era para tentar a Jesús. Y luego la semana pasada vimos la pregunta de los saduceos, que no creían en la resurrección, y le preguntan sobre la resurrección. Pero ahora tenemos unos escribas y vamos a ver qué es lo que ellos van a preguntar. Dice, acercándose uno de los escribas, dice, uno, no eran todos, que los había oído disputar a los 2 anteriores, a los herodianos y a los saduceos, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Ahora se dio cuenta el hombre que Jesús había dado respuestas correctas. Noten que es un escriba, es un hombre que conoce bien las escrituras. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Alguien sabe en qué pasaje de la Escritura está este primer mandamiento? Deuteronomio capítulo número 6, versículo número 4 y 5. Ahí lo podemos encontrar. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios.
y ya ninguno osaba preguntarle. Esta es una historia muy interesante. Un hombre que era como muchos otros en ese tiempo, pero que no había aceptado totalmente al Señor, pero tiene principios. Y una cosa muy interesante que Jesús menciona en algún momento, les dice ustedes creen que en las Escrituras hay salvación, y de hecho hay salvación en las Escrituras. Pero pocas personas, y esta es una de esas pocas personas que pudieron reconocer en lo que conocían en ese momento el camino verdadero. Y Jesús le dice: has contestado sabiamente, no estás lejos del reino de Dios. Ahora vamos al manual esta noche, y la primera, tenemos 2 puntos esta noche. Generalmente tenemos 2, a veces 3, pero en esta ocasión tenemos 2 puntos importantes, 2 enunciados. El primero: un hombre que desea saber. Ahora, yo no sé cuántos de nosotros aquí deseamos saber. Sí, quizás haríamos una lista larga si comenzamos a preguntar qué es lo que deseamos saber. Me encuentro muy comúnmente en círculos de jóvenes, y los jóvenes quieren saber algo, cómo ganar dinero. Y no está mal querer saber cómo ganar dinero, pero hay cosas más importantes que hay que saber. O podríamos entre los más adultos tener algunas preguntas. Bueno, yo quiero saber cómo voy a vivir ya cuando pase de los 70 años. ¿Cuál es la forma de vivir de una persona? ¿Cómo me voy a sostener, etcétera? Y en cada etapa de nuestras vidas, en el círculo de matrimonios jóvenes con hijos, una pregunta que quieren saber es ¿cómo ser padres? Nadie nos enseña cómo ser padres, ¿verdad? Y es una pregunta válida: ¿cómo ser padres? ¿Cómo ganar más dinero? ¿Cómo encontrar la bendición de Dios en X o Y área de mi vida? Son preguntas muy válidas. Pero la pregunta del escriba va más allá de lo que tiene que ver con un interés personal. La pregunta tiene que ver con ¿qué quiere Dios? Y le preguntan a Jesús: ¿cuál es el mandamiento más grande? ¿Qué es lo más importante que Dios quiere? Y de ahí parte este tema, y vamos a ir descubriendo la respuesta en las líneas que siguen. Dice: hay 2 clases de personas: las que buscan alejarse de la verdad de Dios y las que quieren conocerla. Algunas personas desechan su verdad y otras las reciben. ¿Qué clase de persona eres tú? ¿Qué clase de personas estamos aquí esta noche? ¿Qué clase de personas estarán en nuestra casa de bendición en estos días que vienen? ¿Somos personas que rechazamos la verdad o somos personas que aceptamos la verdad? Tristemente he encontrado personas en el mundo cristiano y personas aquí mismo en medio de nosotros que no quieren recibir la verdad de Dios, que no quieren que los principios de Dios se les declaren, porque no quieren aplicarlo a su propia vida, porque toca áreas muy sensibles que nos dejan mal parados en muchas ocasiones delante del Señor. Pero yo espero que todos los que estamos aquí sí queremos. Amén. Todos los que estamos aquí sí queremos. Y seguramente todos los que están en una casa de bendición, pues están ahí porque quieren saber, como este muchacho. Él solo comenzó a abrir su corazón, o como el otro hombre o era mujer que comenzó a hacer preguntas de las inquietudes que tiene. Esta semana pasada que estaba compartiendo el estudio de la casa de bendición de los saduceos, de la resurrección, y toqué unos puntos de lo que había compartido el domingo, y había muchas preguntas sobre el tema de cómo sería el fin de todas las cosas, de las cosas que irían a pasar, y conjugado con el tema de la resurrección y lo que estábamos viendo.
y me di cuenta, hay un hambre en la vida de muchas personas, pero quisiera yo que todos, porque algunos quizás hemos tenido el hambre de recibir, escuchar las verdades de Dios, pero a veces empezamos a flaquear, ¿verdad? ¿Le ha pasado eso alguna vez en su vida? Y empiezo a flaquear y a veces ya no quiero continuar, a veces estoy tan cansado, pero el Señor quiere renovarnos día a día a través de su Espíritu Santo. Amén. El Señor quiere renovarnos día a día a través de la verdad de su palabra. El Señor quiere levantarnos en convicción, no en sentimientos. Los sentimientos suben y bajan, pero en convicción de decir, Dios está conmigo, Él nunca me va a dejar. Dios dijo que Él podría abrir puertas en mi vida. Y comenzamos a actuar por convicción y a orar en convicción de fe, diciendo, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que esa puerta se abra. Señor, te pedimos que sea sanada esta persona, o que sea sanado yo mismo, lo que sea. Aquel maestro de la ley, en el versículo 28, deseaba conocer la verdad de Dios. También otras personas le habían hecho a Jesús complicadas preguntas, pero este hombre era diferente. Él sabía que Jesús podría ayudarlo a encontrar la verdad. ¿Qué sucedió cuando Jesús le dio una respuesta realmente difícil? ¿Qué fue lo que sucedió? El hombre quedó, ¿cómo? Sorprendido. Sí, con la respuesta de Jesús. Eran dos cosas sencillas y tan difíciles a la vez. Eran dos cosas de mucha profundidad. Eran dos cosas que no tenían nada que ver con los temas religiosos que quizás el escriba quisiera abordar con Jesús, porque él había escuchado a Jesús hablar muchas cosas. Ahora, notemos que Jesús está hablando con este hombre quizás un día antes que va a ser crucificado. Está en los últimos momentos de su vida sobre la tierra. Jesús sabe eso. Pero Jesús está hablando las cosas, muchas de las cosas más importantes en estos últimos días. Pero el hombre se sorprendió. No dijo, es demasiado difícil, tampoco buscó excusas, sino que recibió la respuesta de Jesús, la respuesta que Jesús le dio. Comprendió que Jesús estaba en lo cierto y que necesitaba cumplir con este mandamiento. Vamos a tocar un tema enseguida, porque la palabra mandamiento nos pesa mucho, ¿verdad? La palabra mandamiento nos suena como a obligación, ¿sí? La palabra mandamiento nos suena como a ley. La palabra mandamiento nos suena como a tengo que. Si alguien hace una hora estaba en su casa y de repente dijo, tengo que ir a la iglesia, creo que estamos un poco perdidos. Creo que tendremos que buscar al Señor, tendremos que pedirle su ayuda, tendremos que entrar en esa comunión de frescura con el Señor, de renovarnos en el Espíritu, y eso es algo que cada uno de nosotros vamos ejercitando día a día en nuestro diario vivir. Pero el hombre aquí, el escriba, se dio cuenta que él necesitaba, estuvo abierto a esa palabra que Jesús le dio. Ahora, la mayoría de lo que predicamos hoy en día está en las palabras de Jesús, ¿verdad? Son sus enseñanzas y el Nuevo Testamento, y aunque predicamos el Antiguo Testamento, sabemos y lo vemos que tiene que ver con las cosas que Jesús hizo en el Nuevo Testamento. Entonces nosotros deberíamos saber también, ¿verdad?, que muchos mandamientos del Señor deberemos de cumplir. Ahora, todas las cosas van a topar en los 10 mandamientos. Sí, esa es la ley de Dios, los 10 mandamientos. No sé en qué lugar estaba compartiendo algo de esto, alguien me preguntó sobre este tema, pero había muchos mandamientos de hombres, como el apóstol Pablo menciona en Colosenses, y ya lo vimos por varias semanas.
Pero los mandamientos de Dios, los que son los mandamientos de Dios, básicamente son los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos se van a resumir en estos dos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. El apóstol Pablo dice: toda la ley y todos los profetas en esta sentencia se resumen: amar a Dios y amar a tu prójimo. Qué fácil es la vida cristiana, hermanos. Amar a Dios, amén, y amar al prójimo. Sí, fácil, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Este tema del amor es muy poderoso, muy intenso, muy profundo, de mucha conciencia. No es superficial, no es nada más usar palabras y decir te amo. Es más allá, mucho más que eso. Estamos hablando de acciones, estamos hablando de convicción, estamos hablando de decisión, estamos hablando de entrega, estamos hablando de servicio, estamos hablando de, como dijo Pablo, el amor no hace mal al prójimo. Estamos hablando de no hacerle mal a nadie. Amén. Es la vida cristiana. Es la vida, es lo que el Señor nos dejó. Pero ese hombre recibió esa palabra y se dio cuenta: necesito hacer esto. Él llegó a través de la palabra de Jesús, llegó a la conclusión: sí, Señor, has dicho bien. Amar a Dios con todo mi corazón, mi alma, mi mente, mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Bueno, se oye muy fácil, ¿verdad? Pero la verdad es que es un desafío tan grande que nos lleva durante toda nuestra vida poderlo llevar a cabo. En el recuadro con sombreado, ¿qué piensas cuando la palabra de Dios es difícil de cumplir? Es una pregunta para nosotros. Uno o dos que me diga. Bueno, por dedocracia. De Tin Marín de Dopingüe. A ver, Lennon, ¿qué piensas cuando la palabra de Dios es muy difícil? ¿No te ha pasado? Todo es fácil necesitamos que Él ore por nosotros, ¿verdad? Hijo, ven a compartir tú, por favor. Traes mucha galleta. Sí, ya reflexionaste. ¿Ya reaccionaste? No. Pues a veces la palabra es difícil porque va en contra de lo que la carne quiere, pero hay que siempre recordar de que la palabra de Dios va a ser la mejor opción que podemos tomar. Amén. Es difícil porque la carnota, la chata, la carnotota no quiere, ¿verdad? Híjole. Aquí nos metemos en muchos problemas con eso. Pero eso es una realidad, ¿verdad? Choca con nuestros deseos la palabra de Dios. Choca con nuestra voluntad. El Señor lo enseña en su palabra una y otra vez y dice: sus caminos, los caminos del hombre, no son mis caminos. Mis pensamientos, dice Dios, no son los pensamientos que ustedes tienen. Entonces, necesitamos hacer cambios en la vida. Necesitamos adquirir la mente de Cristo. Necesitamos hacer cambios en la vida de tal manera que andemos en los caminos de Dios. De otra manera vamos a tener siempre confrontación con nuestro yo interior. Yo no puedo hacer eso. Es una exclamación aquí en el manual. Comparado con el resto de la gente, soy mucho mejor. ¿Ha escuchado esas palabras antes? He escuchado a muchos hombres decir: bueno, pastor, pero mira, es que pues sí, yo me he hecho unas, pero aquel está peor, aquel se echa un cartón, yo nada más medio cartón. Y se excusa, ¿verdad? Nos excusamos. Es que aquel está peor, yo estoy mejor. ¿Sabe que eso no me va a llevar al cielo, ese pensamiento? Tiene que haber un cambio total y no puedo justificar mis acciones porque el otro también lo hace. No podremos llegar con el Señor y decirle: Señor, mira, es que Felipe, él, pues, tú sabes cómo andaba y
Pues yo ando mejor que él. Sí, Felipe. No, ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos en la batalla, estamos en la misma trinchera, pero no podremos decirle al Señor nunca jamás: Señor, es que Mario, pues Mario, sí, él, tú sabes cómo era él, y yo estoy un poquito mejor que él, entonces merezco más misericordia. No será así. Una vez que partamos de este mundo, hermanos, ya no va a haber oportunidad de nada. Así que tenemos que arreglar nuestras vidas estando aquí en el cuerpo. Dice: comparado con el resto de la gente, soy mucho mejor. No es lo que Dios quiso decir. Cuando la palabra de Dios viene, es que eso no, Dios no quiso decir eso. Hermano, Dios es contundente. La palabra de Dios es contundente, ¿verdad? Es muy clara. Dice: no robes. ¿Qué significa? No robes. Punto final. Vimos hace 2 o 3 semanas, hay que pagar impuestos. ¿Qué significa? Bueno, si hay chances, si hay hoyos ahí en la ley, pues vamos a buscarle los recovecos. ¿Qué significa? Que pagues impuestos. Sí, ¿verdad? Que pagues el IVA y pagues todo el impuesto de la renta, etcétera. No podemos, la palabra de Dios no tiene una interpretación privada. No hay una interpretación que diga: bueno, esta es mi interpretación de la Biblia. La palabra de Dios se interpreta por sí misma. Es un principio de la interpretación bíblica. La palabra de Dios, con la misma palabra, se va a interpretar. Yo no interpreto el pasaje en mi propio criterio, en mi propio pensamiento. Así que esta no será una buena excusa de decir: bueno, es que eso no es lo que quería decir ahí. Es que aquí quería decir otra cosa. No. Si la Biblia dice que hubo una batalla y mataron a 3,000 personas, ¿qué significa? Que mataron a 3,000 personas. Sí. Si la palabra de Dios dice que Dios mató a uno de los hijos o a 2 de los hijos de Judá porque hicieron mal, significa que Dios los mató. Bueno, Dios es el único que puede quitarnos la vida, ¿verdad? El diablo no nos puede quitar la vida, Dios es el único que lo puede hacer. Pero Dios dice: hasta aquí. Entonces, la palabra de Dios es la palabra de Dios, y como tal está escrita, como tal debemos de recibirla. El Señor Jesús le dijo a este hombre que él conocía de pe a pa toda la Biblia. No era nuevo en el conocimiento de la Escritura, pero Jesús le da un resumen de todo el Antiguo Testamento, de todo lo que él conoce. Le dice: estas 2 cosas son las más importantes. Amar a Dios. No solamente, me gusta cómo lo mencionó aquí en alguna parte. Ahorita se los comparto. Ok, lo tendré en mi mente en unos minutos más. Pero amar a Dios con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda la mente, con toda el alma. Amar a Dios con todo nuestro ser. Una entrega total al Señor. La segunda cosa en esta noche es una ley que debemos cumplir. El hombre tenía 2 hijos. Un hombre, tenía 2 hijos. Esa es una historia. A uno de ellos le dio 100 leyes que cumplir, y al otro le dijo que solo debía amarlo. Ambos hijos hicieron lo que su padre les pidió. Y luego hay una pregunta: ¿cuál de ellos complació más a su padre? El que lo amó. ¿Toque alguien más? ¿Cuál de los 2 hijos? No sé si todos me están oyendo bien. Todos me oyen bien, porque los noto así como que están en el limbo, como que están en otro planeta. ¿Cuál de los 2? ¿Los 2? Ok, los dos obedecieron, pero definitivamente creo que será
será la primera respuesta correcta: el que lo amó. El que lo amó. Definitivamente que sí. Los que somos padres sabemos esto, ¿verdad? Porque un hijo puede obedecer órdenes, pero el hijo que te ama, la actitud es diferente y obedecerá también las órdenes que se le darán. Aquel maestro de la ley enseñaba cientos de pequeñas leyes, pero comprendió que Dios solo quiere una cosa: nuestro amor, no que hagamos muchos sacrificios. Porque esa es la conclusión del hombre. Es la conclusión de este hombre en el último versículo. Cuando Jesús, en el 33 dice: y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma. Ok, estaba pensando en esta palabra, amarle con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más, estas dos cosas son más que todos los holocaustos y sacrificios. El amar a Dios y amar al prójimo es más grande que todas las ofrendas que le puedas dar a Dios. Es más grande que el hecho de que puedas venir a la iglesia todos los días sin faltar uno solo. Amar a Dios y amar al prójimo. El hombre entendió este principio, que era mejor que amar a Dios que muchos pequeños o grandes sacrificios. Podemos dar todo nuestro dinero a la obra de Dios, podemos ir a la iglesia todos los días y orar toda la semana, pero estas cosas no significan nada si no tenemos amor. El apóstol Pablo en Corintios capítulo número 13, él toca este tema muy directo. Dice: si yo hablara en lenguas humanas y lenguas de ángeles y no tengo amor, nada soy. Si yo diera mi cuerpo para ser quemado, si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Qué tan importante es el amar a Dios? ¿Por qué estamos aquí? Yo espero que no estamos aquí por una ley. Espero que no estamos aquí porque tengo que estar aquí. Espero que estamos aquí, venimos cada semana, cada domingo, miércoles, venimos el viernes, venimos en cualquier horario. Yo espero que todos venimos porque amamos a Dios. Amén. ¿Por qué tengo una casa de bendición en mi casa? ¿Por qué estoy compartiendo la palabra? Si la razón no es porque amo a Dios y porque amo a estas personas que tienen grande necesidad, entonces de nada va a servir. Hermano, el motivo, una de las cosas que he reflexionado en mi vida y en estos días lo estaba repasando, es cuáles son los motivos que nos mueven. ¿Cuáles son los motivos? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cuál es el motivo de ser un líder de una casa de bendición? ¿Cuál es el motivo para mí de ser pastor? Yo no sé cuántos quisieran ser pastores, pero hermano, está muy complicado. Le haces bien a una persona y tú eres el malo de la película. Le haces mal a una persona y eres el más malo de la película. Así sucede, ¿verdad? Así puede pasar. Pero ¿qué nos mueve? Solamente el amor del Señor, porque amamos a Dios y amamos a la iglesia, amamos cada persona, amamos cada uno de ustedes, porque queremos verlos bien, queremos que conozcan a Dios, queremos que sigan adelante con Cristo. Es el camino más seguro, es el camino de la bendición, es el camino a la salvación, es el camino a la vida eterna, es el camino al cielo. Y lo único que hacemos es enseñar la palabra para que lleguemos a esa meta. Y cada uno de nosotros pelearemos cada uno nuestras propias batallas, ¿cierto? Todos peleamos nuestras propias batallas y a veces no son fáciles, a veces nos golpea el enemigo bastante duro, pero aún si caemos, dice la Escritura que si eres justo y si cayeres 7 veces vas a levantarte. Bueno, algunos han caído más que 7 veces, pero no quiere decir que solamente 7 y ya la 8ª te vas al infierno. No. El sentido de esa expresión es: siempre que caigas, siempre te vas a levantar. Siempre que caigas, siempre te vas a levantar en el nombre del Señor.
¿Cuánto amor quiere recibir Dios? Es una pregunta. ¿Cuánto amor quiere recibir Dios? Todo. El amor de cada uno de nosotros. Es muy interesante que cuando el Señor Jesús, no recuerdo si fue el apóstol Pablo, pero creo que fue el Señor Jesús, o el apóstol Pablo, o el apóstol Pedro, ya no sé, ya tengo como 20 pasajes ahorita aquí en mi mente. Pero es muy interesante que cuando habla de este tema de la relación con Dios, el ejemplo que se pone es: ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ves, si no amas a tu hermano a quien ves? Definitivamente el tema del amor hacia Dios es un tema crucial en la Escritura, porque Dios nos ama y nosotros no le amamos porque nosotros queremos amarlo. Para nosotros en lo natural es imposible. Amén. Somos tan egoístas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Eres egoísta? Levante la mano los egoístas. Ok, el que no levante la mano, venga a agarrar el micrófono y díganos cómo sucedió el milagro. Somos egoístas y nos amamos a nosotros mismos en extremo. ¿Cuántos se aman en extremo? Levante su mano. Si no levanta la mano, será mentiroso, ¿verdad? Les voy a decir como el domingo: pecadores, pecadorzotes. Pero el ser humano es así. Nos amamos a nosotros mismos tanto, y por eso no nos importa pasar sobre los demás, siempre y cuando yo voy a estar bien. Sí, ¿verdad? No me va a importar quitarle al otro para yo tenerlo. Pero es igual con Dios. Y batallamos mucho para amar a Dios en esta dimensión, con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo el entendimiento, con todo nuestro ser. Porque nos amamos tanto a nosotros mismos que tenemos una gran lucha con la carne, tenemos una gran lucha con la naturaleza. Pero como dije el domingo, para vencer la ley de la gravedad se necesita una ley superior. Para vencer la ley del pecado se necesita una ley superior, y es la ley del Espíritu de vida, que solamente por el Espíritu Santo es que podremos vencer todas estas cosas. El apóstol Pablo en Romanos, o en 1 Corintios capítulo 5 creo que es el pasaje, dice que el amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo en sus vidas? Entonces el amor de Dios ha sido derramado en tu vida. Si el Espíritu Santo está en tu vida y su amor ha sido derramado en ti, tienes la capacidad, antes no la teníamos, pero ahora tenemos la capacidad de amar a Dios con todo nuestro ser. Y tendremos la capacidad de amar a nuestro prójimo con todo nuestro ser. Amén. Antes no teníamos esa capacidad. A veces pienso en las personas que no son creyentes, cómo llegan al matrimonio y todo lo que viven en un matrimonio cuando no se conoce a Dios, cuando todo es egoísmo. Yo quiero satisfacerme a mí, quiero yo recibir bendición, quiero yo obtener, y poco a poco nos damos. Pero en Cristo sí tenemos la capacidad de hacer eso. Sigue siendo una lucha todos los días, ¿cierto? Pero Dios nos da esa capacidad porque el Espíritu Santo ya está en nosotros y su amor ha sido derramado sobre nosotros. También tendremos la capacidad de amar a Dios sobre todas las cosas. Hermano, ama a Dios con todo tu corazón. Pregúntale a Dios qué quiere Él. Me pregunto si nos atreveríamos a hacer esta cuestión a Dios y de preguntarle: Señor, ¿qué quieres tú? Yo un día le pregunté eso al Señor.
y aquí estoy. Cuando el Señor me dijo lo que quería, así de primera le dije, no, Señor. Sí, mira, todo lo que tú quieras, menos entregarte toda mi vida y menos entregarte todo lo que me estás pidiendo que te entregue, porque el Señor me dijo una lista de cosas que Él quería que yo entregara. Y dije que no. Y todo ese tiempo que le dije que no al Señor me fue mal, muy mal, que mi vida fue así en una picada, muy precipitada, mal, hasta que un día el Señor tuvo misericordia de mí y me rescató. Y muchas cosas me pasaron en ese tiempo. Me fue mal en la escuela, me fue mal en mi casa, me fue mal con mis amigos, atropellé a 2 personas en ese tiempo que yo no quería obedecer al Señor, porque un día se me ocurrió preguntarle, Señor, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres que yo haga? Yo estaba muy espiritual una mañana. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y oraba todos los días muy temprano en la mañana. Y el Señor me dijo, Héctor, quiero que dejes todo y me sigas. Y ahí fue donde yo empecé a tener muchas precauciones. Dije, no. Pero la negativa que le hice al Señor me costó un precio muy alto. No solamente de mi propia vida y relación con Él, sino también de mucho dinero. Pagué mucho dinero a las personas que atropellé. Y la primera vez que atropellé a una mujer joven, huí. Me fui. Y lejos de ese lugar, dejé el carro y luego me regresé caminando. Y me querían linchar ahí. Pero Dios me rescató y tuvo misericordia de eso. Después de ese tiempo volví a preguntarle al Señor, porque un día el Señor en su misericordia me habló. Y en ese momento cuando Él me habló y me perdonó de que yo me había apartado de Él y yo había negado su llamado, entonces me atreví a preguntarle otra vez, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor me dijo lo mismo que me había dicho un año atrás. Y yo había estado negado todo el año, pero esa segunda ocasión dije, Señor, lo que tú quieras. Yo no sé cómo va a ser, no sé cuándo, no sé cómo, no sé exactamente, pero lo único que te pido es que tú cada día me des tu dirección, que cada día tú me muestres lo que voy a hacer. Y así fue de ahí en adelante el resto de mi vida hasta el día de hoy, hermanos. Cada día voy con Dios. Dios, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Qué es tu voluntad? Hay muchas cosas que podemos hacer. He sido pastor muchos años, sé lo que hay que hacer, pero ¿qué quiere Dios? Es lo más importante en nuestra vida. Amar a Dios tendrá que ver con decisiones en nuestra vida. Decirle, Dios, ¿tú qué quieres? ¿Qué quieres para mi vida? ¿Qué quieres que yo haga? Sería interesante, yo no sé si alguien quiere probar, hacer esa prueba y decirle, Dios, ¿qué quieres tú? Porque lo que nosotros queremos ya lo tenemos bien marcado, ¿verdad? Quiero estudiar, quiero terminar la carrera, quiero ganar mucho dinero, quiero comprar una casa, quiero comprar un carro, quiero tener una televisión de 80 pulgadas, quiero tener esto, lo otro, aquí, allá, la ropa. Había un muchacho que me decía, pastor, compre ropa Banana Republic, la de veras, me dijo, de veras, si usted compra esa ropa hasta se siente más bonito uno. Y yo nada más me reí de él, pero un día andaba en un centro comercial en el otro lado y vi la tienda Banana Republic y tenía 70% y 80% de descuento. Y entonces me metí y compré 2 pantalones y 2 camisas que me costaron muy baratos. Y cuando me puse esa ropa por primera vez, dije, wow, qué guapo estoy. Pero ¿qué quiere Dios, hermanos? ¿Qué quiere Dios? No sé cómo llegué a esa historia, pero vuelvo aquí al tema. Este hombre puede ver la verdad. Pudo. Aquí la palabra puede tiene que cambiarle, debe decir pudo. Este hombre pudo ver la verdad. Y luego hay una pregunta, ¿y tú? Él vio que era necesario que esos 2 mandamientos deberían de cumplirse. Dios nos dice que lo amemos a Él y a los demás con todo nuestro corazón,
pero no podemos hacerlo, ni siquiera podemos. Luego hay una pregunta más. ¿Esta es la razón por la cual necesitas a Jesús? Sí, sí. Sí. Que Él sea tu Salvador. Pídele que Él sea tu Salvador. Hermano, Dios es bueno. Él murió en esa cruz. Le está hablando estas palabras. No sabemos si minutos antes, horas antes, pero muy probablemente era el último, penúltimo día de su vida en esta tierra. Y Él nos da estas dos cosas tan importantes: amar a Dios, amar al prójimo. Es una decisión que tenemos que tomar. Amar es una decisión que tomamos, no es un sentimiento. Si alguien siente muchas cosquillitas por todos lados y dice, yo la amo, se me hace que no. Todavía no es una realidad, porque tiene que llegar a la convicción, tiene que llegar a hechos ese amor. O si digo así, Dios, yo te amo y estoy muy extasiado, eso está bien y no está mal que expresemos al Señor, pero amar a Dios tendrá que ver con acciones en nuestra vida. Sí, ¿verdad? El Señor, el apóstol Pablo, déjeme pensar bien si el apóstol Pablo, sí, lo dice, si alguno dice que le ama, ¿alguien sabe la otra mitad de ese versículo? Si alguno dice que le ama, debe andar como Él anduvo. Si alguno dice que le ama, debe andar como Él anduvo, como Jesús. ¿Ha oído ese pasaje? Si alguno dice que le ama, ¿amas a Dios? Debes andar como Él anduvo. Esa es la meta, ese es el mandamiento, ese es el desafío. Si alguno dice que ama a Jesús, debe andar como Él anduvo. Es un precio alto, pero es un precio de bendición, es un precio de victoria. Hay fruto de vida eterna, hay fruto de gozo, hay fruto de paz, hay fruto de sabiduría, hay fruto de gracia, hay alegría en el corazón, hay sanidad en el alma, hay sanidad en el corazón, hay salvación en el espíritu, hay bendición material también. Caminar como Jesús tiene muchas recompensas. Podemos orar, Señor, me está faltando esto, ayúdame, y el Señor le va a ayudar. Si andamos como Jesús. Jesús, definitivamente, el Señor Jesús no vivió en un plano terrenal como muchos de nosotros andamos muy terrestremente. El apóstol Pablo menciona en varias ocasiones estas palabras: en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde son los lugares celestiales? ¿Es en el cielo? ¿Es en el tercer cielo? ¿Dónde es? Es aquí mismo, es la esfera del Espíritu. Es donde se mueve el Espíritu del Señor. Y cada cristiano tendremos esa capacidad también. Si andamos como Él anduvo, podremos entrar en esta esfera, no vivir en lo terrenal, sino vivir en los lugares celestiales con Cristo, viviendo en el Espíritu. Romanos capítulo número 8 nos habla de esta vida en el Espíritu, esa ley que es más poderosa. Y cuando caminamos fuera de la línea terrenal, hermanos, habrá cualquier petición que sea, y vamos a ver la gloria del Señor y vamos a ver su mano. Digo, no es que vamos a estar flotando, y no es que nuestro espíritu como que se va a ir, como el apóstol Pablo dijo que se fue al tercer cielo un día, sino el apóstol Pablo, todo el tiempo que estuvo en la tierra, él caminó en el Espíritu. El Señor Jesús caminó en el Espíritu, escuchando lo que el Espíritu decía. Pero tiene que partir de ahí, amar a Dios con todo el corazón, porque si no le amo a Dios, entonces no voy a andar como Él anduvo, y no voy a poder hacer las cosas como Él las hizo. Amén. Entonces tenemos un desafío para esta semana. Tenemos el desafío de amar. Y estos dos puntos: un hombre que desea saber
y una ley que debemos cumplir. ¿Cuál es la ley que debemos cumplir? Amar al Señor con todo nuestro corazón, alma, mente, fuerzas, entendimiento, y amar a nuestro prójimo. Amén, hermanos. Amén. Vamos a venir delante del Señor, hermanos. A cantar con la música